Sean bienvenidos a este video donde vamos a ver el tema de continuidad de una función. Una función continua a menudo se describe como una cuya gráfica puede trazarse sin levantar el lápiz del papel. Vamos a dar inicio. Aquí tenemos 4 ejemplos de función no continua en un número a. En el primer caso tenemos que el límite de la función no existe y que la función no está definida. Entonces aquí vemos que para este valor de x, esta es la gráfica de mi función. Sin embargo, para este valor de x no va a estar definida. Y en el caso del límite, pues si nosotros analizamos el límite por la derecha, vemos que va a tender al infinito positivo. En el mismo caso, si hacemos el análisis del límite por la izquierda, vemos que va a tender al infinito positivo. Por lo tanto, como tal, no hay un valor de y para el cual el límite exista. En el segundo caso, vemos que efectivamente, como decía la definición, o sea, una función no continua es aquella donde no tenemos que levantar el lápiz al momento de hacer el dibujo. Si hay necesidad de levantar el lápiz a la hora de hacer el dibujo de la función, pues la función no va a ser continua. En este caso, el límite de la función cuando x tiende a a, si yo me aproximo por la derecha, aquí va a estar asociado este valor de y, que es diferente a este límite si yo me aproximo por la izquierda a este valor de a. Este valor de y que esté asociado a este límite, pues difiere a este, ¿no? Por eso se dice que el límite no existe y a pesar de que la función esté definida en a, que es este punto oscuro que está. En el siguiente caso vemos que el límite sí existe. Al aproximarme por la derecha o por la izquierda va a haber un valor asociado en y, es decir, si va a haber un límite. Sin embargo, vemos que hay un hueco y para este valor de x la función no está definida. Y en el último caso vemos que existe el límite para dicha función cuando x tiende a, sería este valor de y que está asociado. Sin embargo, la función definida en a tiene otro valor de y que es diferente al del límite. Por eso se dice que la función no es continua en estos 4 casos. Entonces, para que exista continuidad en un número, la función tiene que estar definida en dicho número. El límite cuando x tiende a dicho número debe de existir. Y finalmente, el resultado del límite debe de ser igual al resultado de la función definida. Si no se cumplen cualquiera de estas 3 condiciones, la función va a ser discontinua en dicho número a. Y aquí vamos a ver unos ejemplos para que esto quede más claro. Nos están pidiendo si las funciones son continuas en 1, es decir, en x igual a 1. Aquí tenemos la primera función cuya gráfica es la siguiente, es una parábola. Entonces aquí nosotros al evaluar la función, si nosotros evaluamos, vamos a obtener que va a ser igual a 0 sobre 0. Por lo tanto, la función no está definida para x igual a 1. En la gráfica lo podemos ver también. Vemos que hay un huequito y ese huequito nos indica que la función no está definida en ese punto, ¿sí? Entonces, al no estar definida en x igual a 1, que es la primera condición, entonces la función es discontinua. La primera condición de continuidad, ¿no? Entonces, por eso se dice que es discontinua en 1 esta función, en x igual a 1. En el siguiente inciso, la siguiente función, aquí tenemos la gráfica. En este caso vemos que el límite existe. Si yo me aproximo por la derecha o por la izquierda, el límite va a ser igual a 3. Aquí de manera analítica se determina el límite haciendo una factorización, luego cancelando términos y evaluando el límite, donde como resultado nos va a dar que es igual a 3. Sin embargo, si nosotros evaluamos o vemos que la función en x igual a 1 es igual a 2, que es este puntito que tenemos aquí, pues el límite difiere de la función evaluada en x igual a 1.
Por lo tanto, al no cumplirse la condición 3 de continuidad, la función g es discontinua. Repito las condiciones. La primera condición dice que la función debe de estar definida en ese número a. En este caso es 1, ¿no? La función sí está definida. La segunda condición de continuidad dice que el límite debe de existir para ese número a. En el caso de x igual, el límite cuando x tiende a 1, que es el que tenemos aquí, vemos que dicho límite va a ser igual a 3. Analíticamente aquí lo obtenemos y en la gráfica lo podemos ver. Si me aproximo por la derecha tiende a 3, si me aproximo por la izquierda tiende a 3. Sin embargo, no son iguales el límite y la función definida en x igual a 1. Por eso es que la función g es discontinua en 1. Y finalmente, en el inciso C, tenemos la función h de x. Y aquí vemos que la función está definida en x igual a 1 y es igual a 3. Y el límite cuando x tiende a 1 es igual a 3, así como lo obtuvimos en el inciso anterior. El límite cuando x tiende a 1 nos dio que era igual a 3. Por lo tanto, se cumplen las primeras dos condiciones de continuidad. Que la función esté definida en el número a, aquí me da que es igual a 3. Y que el límite cuando x tiende a exista, también aquí existe y es igual a 3. Y la función definida y el límite son iguales. Por lo tanto, la función es continua en x igual a 1. Tenemos un ejemplo, otro ejemplo, el número 2, de una función definida por partes. Aquí vemos que la primera parte que aplica para el dominio x menor que 2 es la función x al cuadrado, que es esta parábola que tenemos aquí, para x menor que 2. Para x igual a 2 vemos que va a ser igual a 5. Cuando x es igual a 2, y es igual a 5. Aquí lo vemos, x es igual a 2, y es este punto. Y finalmente menos x más 6 en el dominio x mayor que 2, que es esta función lineal que tenemos aquí. Entonces aquí nos están pidiendo si hay continuidad en x igual a 2. Entonces, a simple vista sabemos que está definida para x igual a 2, nos va a dar 5. Pero en el caso del límite, cuando x tiende a 2, ese nos va a dar como resultado que es igual a 4. Y 4 es diferente de 5. Por eso se concluye que la función es discontinua. Entonces aquí repito, en el caso del límite, gráficamente, si yo me aproximo por la derecha a x igual a 2, tiendo a 4. Y si me aproximo por la izquierda a x igual a 2 en la función, tiendo a 4. Analíticamente, aquí toman cada una de las funciones. El límite de x cuadrada cuando x tiende a 2 por la izquierda, eso significa este menos. Y luego tengo el límite de menos x más 6 cuando x tiende a 2 por la derecha. Y aquí tiene un signo más. Entonces aquí al evaluar los límites, ambos coinciden con que es 4. Sin embargo, difieren el límite de la función evaluada en 2. Por lo tanto, dicha función es discontinua en 2. Además de continuidad en un número, tenemos la continuidad sobre un intervalo, el cual puede ser abierto o cerrado. La función va a ser continua cuando es continua en todo número del intervalo, o bien cuando es continua si tenemos un intervalo cerrado, si es continua en el intervalo abierto, y además es continua en los límites. Por ejemplo, aquí que la función pueda evaluarse en ese límite, por ejemplo aquí es el número a, pero que también exista el límite por la derecha
y que exista el límite por la izquierda para el otro límite. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Por ejemplo, aquí tenemos la función y igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Si nosotros hablamos del intervalo abierto menos 1 a 1, vemos que la función va a ser continua porque nunca va a contener los límites del intervalo. Pero en el intervalo cerrado, donde contiene el menos 1 y el 1, vemos que la función no va a ser continua. ¿Por qué? Porque no está definida para x igual a menos 1 y para x igual a 1. O sea, la gráfica nunca va a pasar por x igual a 1 y por x igual a menos 1. Entonces no se cumple la primera condición de continuidad. En el siguiente ejemplo tenemos esta función donde si nosotros vemos el intervalo cerrado de menos 1 a 1, en el intervalo abierto la función es continua, es decir, sin tocar el menos 1 y el 1. Y ya que nosotros hacemos el análisis del límite inferior, menos 1, vemos que la función está definida para x igual a menos 1, y eso es igual a 0. Y vemos que el límite por la derecha, cuando x tiende a menos 1, va a ser igual a 0 también. Si yo me aproximo por la derecha, tiendo a 0, y si yo me aproximo por la izquierda a x igual a 1, tiendo también a 0. Entonces existen los límites y la función está definida en dichos valores de x, por lo tanto la función es continua en el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Y finalmente en esta función que tenemos aquí vemos que es un intervalo no acotado de 1 a infinito positivo, donde es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Entonces aquí el límite de esta función pues va a ser igual a evaluar la función en dicho valor. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, cuando f de 1, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir. En lugar de la x poner 1, 1 menos 1 va a ser 0, y raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces si yo evalúo mi función en x igual a 1, a la salida va a ser y igual a 0, y aquí lo podemos ver en la gráfica. Entonces para obtener el límite simplemente evalúo la función en el valor de x al cual tiende el límite, y ya voy a obtener el resultado del límite, el cual coincide con la evaluación de la función. Entonces para esta función se cumplen, por lo tanto la función es continua en el intervalo no acotado de 1 a infinito positivo. Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Espero que el video haya quedado muy claro y que les sirva de gran ayuda. Nos vemos en un próximo video.